Bienvenidos una vez más a este espacio donde coincidimos para escuchar los relatos paranormales que suceden a diferentes personas. Hechos que solo quedan a juicio de usted que escucha cada historia. En esta ocasión le compartimos historias cortas, sucesos pequeños enviados por diferentes personas. Y sin más que agregar, comenzamos. Mi nombre es Alejandra. Recuerdo que allá por el año 2003 y 2004, cuando yo era más joven, mi tío acababa de comprar una camioneta y solía llevarnos a dar unas vueltas por la ciudad de Mérida, en Yucatán. En esa época, los teléfonos empezaban a grabar videos, aunque con la baja calidad propia de aquellos años. Recuerdo que en una de esas salidas decidió llevarnos a mi prima y a mí a la famosa hacienda de Cholul, un lugar conocido por apariciones y fenómenos paranormales. Durante aquel trayecto se me ocurrió grabar el camino con mi teléfono. No sé si fue la emoción de la aventura o la juventud, pero algo desde el inicio se sentía extraño. Aquel recorrido se sentía eterno, como si avanzáramos pero nunca llegábamos a ningún sitio. Era como si el tiempo pasara de una manera diferente. Pronto cayó la noche y a medida que avanzábamos, la carretera solo se mantenía visible por la luz de los postes que iluminaban de manera tenue aquel camino. Llegamos a lo que parecía ser la hacienda, aunque mi tío no estaba completamente seguro. La oscuridad que allí se sentía era muy densa, como si fuera un ambiente muy pesado. Una soledad en aquel lugar, la cual era muy inquietante. Recuerdo que ninguno se atrevió a bajarse inmediatamente del vehículo. Todo aquello estaba envuelto en un silencio muy pesado y envolvente, como si algo que no pudiésemos ver, pero sabía que estaba allí observándote. No sé si fue por mera sugestión, pero así era como se lograba percibir. De regreso a la ciudad decidí revisar la grabación. Fue entonces cuando noté algo que no había visto en aquel momento. En un tramo del recorrido, justo al pasar por debajo de un poste de luz, algo apareció en la pantalla. Al principio parecía un humo blanco, pero de repente ese humo tomó la forma de un esqueleto. Lo más extraño fue que esa figura no solo estaba allí, sino que comenzó a recorrer el camino junto a nosotros. Al llegar a la ventana donde yo iba de copiloto, podía ver claramente las piernas huesudas moviéndose a la misma velocidad que recorría nuestra camioneta. Corría a nuestro lado sin dejar de mirarnos y al pasar bajo el otro poste de luz, simplemente desapareció. Aunque el video mostraba algo aterrador, en ese momento no sentí miedo. No lo interpreté como algo malo. De hecho, me parecía más fascinante que aterrador. Le mostré el video a mi familia y todos quedaron impactados por lo que en él se podía ver. Sin embargo, con el tiempo y los cambios de teléfonos, el video se perdió, y con él la evidencia de aquel encuentro inexplicable. Mi nombre es Diego Mancera. Les contaré en una ocasión cuando la Llorona me correteó por andar de borracho y en otros vicios. Recuerdo que antes yo solía salir mucho a la casa de un amigo a tomar y a fumar. Aunque ahora ya no le hago a eso porque ya no me llamó la atención seguir haciéndolo. Mi amigo vivía como a 1 o 2 cuadras de mi casa, pero como a mí no me dejaban salir ni siquiera a la tienda, tenía que escaparme de madrugada. Ese día me acuerdo que mi amigo no me quiso acompañar a la mitad del camino porque igual que yo tenía miedo. Así que me la rifé y me fui yo solo. A un cuarto del camino sentí como que alguien me seguía, pero yo volteaba y no había nadie detrás. Seguí caminando y a la mitad del camino siempre había una parte que estaba cubierta de hojas secas.
las cuales obviamente suenan cuando las pisas. Recuerdo que primero sonaron mis pisadas y como 2 segundos después se escucharon otras, pero de algo más liviano, y en mi mente solo pensé que era alguna vieja y ya no quise voltear. Me seguí derecho a mi casa porque no me faltaba mucho trayecto por recorrer. Llegando a mi casa, los perros estaban bien nerviosos y mis gatos también. Tomé agua y me subí directo a mi cuarto. Nada más escuchaba como todos los perros de la colonia ladraban y mis gatos estaban subiendo y bajando de la terraza. De allí escuché una voz femenina decir mi nombre. Yo sabía que esa no era la voz de mi madre, porque si mi madre estuviera en la terraza seguramente me hubiera visto llegar de madrugada y me hubiera regañado inmediatamente. Me empezó a dar miedo porque se escuchó al lado de mi ventana, la cual estaba en mi cuarto. Me tapé todo y luego, como andaba bien humeado, por así decirlo, me empecé a asustar más feo. Es decir, que a pesar de eso yo estaba consciente, no estaba teniendo una alucinación. En la mañana le pregunté a mi mamá si era ella la que estaba hablándome de madrugada en la terraza, a lo cual ella me respondió que ni siquiera había subido y que tampoco me regañó de que salí de madrugada. Fue por lo que yo interpreté que era imposible que haya sido ella. Me acordé de mi anécdota porque mi mamá contaba que a mi bisabuelo una vez el charro negro lo persiguió por estar de borracho a altas horas de la noche. No diré mi nombre, pues no lo considero necesario, sino lo que quiero contarles que a pesar de que sea difícil de que me crean, pero es lo que me sucedió. Recuerdo que ya por el año 2005 el papá de mis hijos usaba sustancias nocivas. Era muy agresivo. Un día llegó bajo los efectos de eso. Yo estaba dormida. Eran las 2 de la mañana, eso lo tengo presente porque es algo que no voy a poder olvidar así de fácil. Él entró al cuarto, me jaló del cabello y me tiró al piso. Me arrastró a la sala y me empezó a golpear diciendo que yo tenía un hombre en la cama, pero solo eran mis hijos. A él no le importó y en su estado de desvarío se metió al cuarto y levantó bruscamente a mis hijos. Yo como pude me le fui encima y le quité a los niños. Era una situación desesperante, pues él como hombre tenía más fuerza que yo, más aún en el estado en el que estaba, totalmente fuera de control. Era imposible que yo tuviera alguna posibilidad de defenderme, a mí o a mis hijos. En mi mente solo recuerdo que yo pedía ayuda a cualquiera que me escuchara, sea Dios o el diablo o cualquier santo, pero que me ayudaran, porque estaba en extremo aterrada. Realmente sentí que me iba a matar esa madrugada, pero de repente, así de la nada, tocaron la puerta y él fue a abrir la ventana, pero no vio a nadie allá afuera. Luego se vuelve sobre mí nuevamente y en ese momento volvieron a tocar la puerta, pero cuando salió a ver no había nadie. Ya cuando venía sobre mí con el puño cerrado, parecía dispuesto a terminar lo que había empezado. Volvieron a tocar la puerta. Esta vez él la abrió completamente y salió a ver, pero vi cómo en un rápido instante se levantó del piso y cayó hasta dentro de la casa. Era como si alguien lo hubiera levantado y le dio un golpe que lo lanzó hasta dentro de la casa, dejándolo inconsciente hasta la mañana siguiente. Al despertar no recordaba nada. No sé qué pasó, pero en ese momento alguien me escuchó y me protegió esa vez. Mi nombre es Alma. Recuerdo que cuando yo era niña vivía detrás de la casa de mi abuela. Allí había un pequeño espacio entre la casa de mi abuela y la mía, pero yo siempre tuve miedo de cruzar por allí, aunque siempre solía ir a jugar con mi vecina. Cuando era hora de irme a mi casa, mi mamá me llamaba y me esperaba afuera para que yo no tuviera miedo de cruzar por ese lugar oscuro. Tristemente mi madre falleció cuando yo tenía la edad de 12 años. Recuerdo que cierto día estaba en la casa de mi vecina y sentí como que me llamaban. Le dije a mi vecina que ya me iba a mi casa,
pero al pasar por ese lugar me detuve así de momento. Sentí un miedo profundo porque sabía que mi mamá ya había muerto y yo no podía cruzar por aquel lugar. Pero levanté la vista y juro por Dios que vi a mi madre. Me decía que pasara, que no tuviera miedo, que allí del otro lado me estaba esperando ella como siempre solía hacerlo. Siempre tuve una vida muy difícil, pero hasta el día de hoy he sentido dentro de mí que ella ha estado acompañándome y nunca me ha dejado sola.